Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias a nuestro Padre por el privilegio que nos da de poder estar nuevamente delante de Él para glorificar su nombre. Vamos a iniciar con una lectura. Buscamos en nuestras Biblias el Salmo 103. Salmo 103. Le damos lectura, hermanos, si ya lo tenemos. La palabra de nuestro Dios nos dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no le conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Inclinamos nuestros rostros, hermanos. Vamos a pedir dirección a nuestro Dios. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, venimos delante de ti y te pedimos, Padre, que seas tú con nosotros en esta mañana, que seas tú, Padre, quien nos dirija, que seas tú quien nos guíe, Señor, que seas tú por medio de nuestros hermanos que van a compartir tu palabra, Señor. Que tú los uses, Padre, con poder, y que tu palabra sea de bendición para cada uno de mis hermanos que van a escuchar, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Te pido, Señor, que nos sigas guardando y que nos sigas sosteniendo, que permita, Señor, que podamos estar firmes, Señor, delante de ti, escuchando tu palabra, estando en comunión contigo, Señor, en oración. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el único, Señor, eres nuestro Dios y fuera de ti, Padre, no hay nadie más. Gracias, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros, Padre, y por eso es que estamos delante de ti, porque nos has dado el privilegio de ser tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por la misericordia que tuviste con nosotros, porque tú nos compraste con tu sangre, Señor, en la cruz.
Tú nos redimiste, Padre. Tú nos lavaste. Tú nos sanaste, Señor. Tú nos diste vida eterna, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te pido que guardes la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú con ellos, Padre. Gracias por tu amor. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. Amén. Vamos, hermanos, a entonar 3 alabanzas. Vamos a entonar: venimos ante ti, Señor, cuán grande es Él, y el Salmo 150.
Hermanos, preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de nuestro Dios. Tiene el privilegio nuestro hermano Pablo para compartirnos su palabra y Dios nos da el privilegio de poderla escuchar. Estemos atentos, hermanos. Mis amados hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Es para mí una gran bendición estar con ustedes en esta mañana para compartirles la palabra de Dios. Hermanos, ya pasó un mes desde la última vez que estuvimos en este lugar reunidos como iglesia. Pareciera más tiempo, ¿verdad? Hermanos, yo sé que anhelamos estar juntos, yo sé que anhelamos escuchar la palabra juntos, yo sé que anhelamos cantar y alabar a nuestro Señor juntos, pero debemos confiar en la soberanía del Señor. Él está en control de todas las cosas y seguramente Él ya tiene el momento justo, el momento perfecto para volvernos a juntar como su pueblo aquí, en este lugar. Quisiera iniciar este tiempo, hermanos, con un versículo que se encuentra en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. No lo busquen, yo lo voy a leer. Segunda de Pedro 3, el verso 18, que dice: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta hora, hermanos? Lo que dice este versículo: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Algo que nosotros como seres humanos no podemos hacer. Por eso es que tenemos que venir delante del Señor, pedirle su dirección, pedir de su espíritu, de su guía, para entender la palabra y cumplir el propósito del cual nos habla este versículo: crecer en el conocimiento. Entonces vamos a orar. Les invito a que ya en sus hogares se inclinen sus rostros, cierren sus ojos y oremos al Señor. Señor, queremos agradecerte este tiempo que nos das. Queremos agradecerte que podemos venir delante de ti a través de Cristo. Y te rogamos, Señor, te entregamos este momento. Queremos rogarte que tú tomes control de nuestros sentidos, Señor, de tal manera que no haya nada que se interponga en nuestra comunión contigo. Padre, permítenos crecer en el conocimiento y en la gracia de tu Hijo Jesucristo. Señor, permítenos que tu Espíritu nos enseñe a entender tu palabra, a entender las verdades bíblicas, y que todo lo que podamos captar y aprender en esta hora podamos ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Señor, bendice a mis hermanos en sus hogares, prepara sus corazones y háblales poderosamente en esta hora. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, hemos estado estudiando, como han de recordar, las 7 frases que el Señor Jesús pronunció colgado en la cruz. La semana pasada estudiábamos 2. Y hace 15 días estudiábamos una. Hace 15 días estudiábamos la primera, que es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la semana pasada estudiábamos 2, la segunda: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Con la ayuda del Señor vamos a estudiar el día de hoy 2 frases más, la cuarta y la quinta. Nos faltarían 2 porque son 7. Si el Señor lo permite, lo vamos a dejar para la próxima semana. La cuarta frase, hermanos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La encontramos en Mateo 27, de los versículos 45 al 49. Vamos a leerlo. Mateo 27, 45 al 49. ¿Leemos juntos? Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber.
Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Entonces decíamos, la frase es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tiene que ver con la palabra soledad. Y vamos a ver por qué. Nosotros, hermanos, no podemos comprender, no entendemos la sensación de soledad que experimentó el Hijo de Dios al sentir que la eterna y perfecta comunión entre Él y su Padre se encontraba rota por llevar sobre sus hombros el peso de nuestros pecados. Hermanos, Jesucristo siempre estuvo en comunión con su Padre, desde su nacimiento hasta su muerte. En los evangelios podemos encontrar cómo el Señor buscaba la ocasión perfecta para orar con su Padre. Buscaba lugares solitarios para no ser molestado por nadie. Buscaba horarios inadecuados como la madrugada. Dicen los evangelios que él de madrugada se iba a lugares apartados y oraba al Señor. Incluso antes de su crucifixión, ahí en el Getsemaní, el Señor estaba postrado, orando en comunión con su Padre. Desde su nacimiento hasta su muerte, siempre tuvo esa comunión. Y en la cruz, esa comunión se perdió. ¿Por qué razón? Por nuestros pecados. Dios es santo, Dios no tolera el pecado, y en ese momento Jesucristo estaba absorbiendo el castigo por el pecado del mundo. Qué situación tan tremenda, tan desoladora. Hermanos, el Señor Jesucristo siempre fue obediente hasta la muerte, y esa obediencia lo llevó a la posición de ser el receptor de la justa ira de Dios, lo cual pues era necesario para que su sacrificio por nosotros, los pecadores, fuera completo, fuera perfecto, y como resultado nos daría la seguridad de la vida eterna, la seguridad de la salvación. ¿Qué nos queda más que decir, hermanos? Gloria a Cristo, gloria al Señor Jesucristo. En el Salmo 22, hermanos, quisiera que leyéramos, por favor. Encontramos cómo David, años antes, guiado por el Espíritu Santo, describió el padecimiento de Jesucristo. Salmo 22. Quisiera que leyéramos del 1 al 19, vamos a leer. Salmo 22, 1 al 19. Si quieren leer conmigo, si no, solamente escuchen la lectura, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: ¿se encomendó a Jehová? Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Hermanos, David, el rey, inspirado por el Espíritu, describió acertadamente el sufrimiento que el Mesías soportaría cientos de años más tarde. Entendemos también que David estaba pasando por una gran prueba también, pero en medio de su sufrimiento, al igual que el Mesías venidero, el Señor dio la victoria.
¿Qué sucedió con David, hermanos? Fue perseguido, mucha gente procuraba su mal, intentaron matarlo, pero el Señor lo libró, el Señor lo levantó y el Señor confirmó su reino. ¿Qué pasó con Jesucristo? Él se vio injuriado, Él se vio humillado, Él se vio asesinado en esa cruz, Él fue muerto, Él fue sepultado, pero hermanos, el Señor lo levantó y dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios y que intercede por nosotros, hermanos. En el versículo 18 del Salmo 22 dice: repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Habla de humillación. Jesús, el Mesías, sufriría una experiencia humillante en la cruz. Nosotros no podemos entenderlo, hermanos, podemos ver ciertas representaciones, algunas películas, pero no llegaremos a entender la magnitud del sufrimiento de nuestro Señor y específicamente del tema del que estamos hablando, de la soledad que Él padeció ahí colgado por encontrarse cargando con el pecado de todos nosotros. Hermanos, nosotros nunca conoceremos la vergüenza, nunca conoceremos el sufrimiento que Él padeció. Sin embargo, cualquiera de nosotros deberíamos sentirnos desnudos, deberíamos sentirnos avergonzados si algún pecado secreto o visible está en nuestras vidas. En ese momento necesitaremos clamar como el salmista: fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Debemos arrepentirnos de nuestra maldad. El pecado nos separa de Dios, hermanos, y nos lleva a la soledad. Quisiera, hermanos, que ahora fuéramos a Juan 19 para ver la quinta frase. Juan 19, versículos 28 y 29. Juan 19, 28 y 29. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. La frase es: tengo sed. Y esta frase tiene que ver con la palabra necesidad. Nosotros al escuchar esta frase podríamos preguntarnos: ¿cómo es posible que aquel que manifestó ser la fuente de agua viva llegara a sentir una sed así? Nuestro amado Señor Jesucristo estaba demostrando que aun cuando había descendido de los cielos y mantenía una perfecta comunión con el Padre, al punto de ser uno solo con Él, tuvo en todo momento una humanidad plena y estaba sujeto a todas las necesidades de nuestro género. Hermanos, no podemos decir que por su naturaleza divina no sintió en carne propia todo el dolor que le propinaron sus escarnecedores. Sí, efectivamente, Jesucristo no dejó de ser Dios, pero también Jesucristo fue verdaderamente hombre. Y Él sintió, así como nosotros sentimos, todo lo que un ser humano siente. La palabra narra, la palabra describe que Jesús durmió. ¿Por qué dormía el Señor Jesús? Pues porque estaba cansado. La palabra narra también y describe que Jesús lloró. ¿Por qué llora el Señor Jesús? Pues porque estaba triste. Entonces entendemos que el Señor Jesús ahí en la cruz estaba padeciendo como verdadero hombre, hermanos. En ningún momento intervino su divinidad cuando estaba colgado en la cruz. No dejó de ser Dios. Él siguió siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero estaba sintiendo como hubiéramos sentido tú o como hubiera sentido yo, ¿sí? Entonces, el hecho de que Jesús se humanizó, hermanos, nos recuerda que Él no está distante de aquel que clama por misericordia. Él puede entendernos en todo porque Él vivió como nosotros, sin pecado, obviamente. Él es capaz de compadecerse de nosotros y recibirnos porque Él experimentó todas nuestras luchas como ser humano y sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, por lo que su sacrificio es completo y es capaz de darnos victoria sobre nuestra misma condición humana. Hermanos,
Nuestro Señor es consciente de todas nuestras necesidades humanas y de lo importante que es tenerlas cubiertas. Sin embargo, las necesidades no son el centro de la vida. Jesús mismo dijo en Mateo 6, 25 en adelante. Escuchen, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, al ver a nuestro Salvador en necesidad y siempre priorizando el reino de Dios, nosotros tenemos un ejemplo de vida a imitar. Y para reafirmar lo que acabamos de ver, quisiera que fuéramos a Hebreos, capítulo 4, y leamos juntos los versículos 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, Cristo es superior a los sacerdotes y su sacerdocio es superior al de ellos, de acuerdo a lo que acabamos de leer en este pasaje. Estudiando un poquito el trasfondo de Hebreos y del tema que está tocando Hebreos, para los judíos el sumo sacerdote era la máxima autoridad religiosa en la tierra. Este hombre solo entraba al lugar santísimo una vez al año para hacer expiación por los pecados de toda la nación. Esto lo podemos encontrar en Levítico 16. Así como el sumo sacerdote, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús, como representante de la humanidad, intercede por nosotros ante Dios, y como representante de Dios nos garantiza el perdón de pecados y la vida eterna. Jesús tiene más autoridad que los sumos sacerdotes judíos, hermanos, porque Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. A diferencia del sumo sacerdote, quien podía estar delante de Dios solo una vez al año, Cristo está siempre a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Cuando oramos, Él siempre está disponible, en todo momento, en todo lugar. Hermanos, Jesús, así como nosotros, enfrentó la tentación durante toda la vida cuando estuvo en la tierra. Y eso a nosotros nos da consuelo, porque eso significa que puede identificarse con nosotros. Él enfrentó la tentación, pero no cedió al pecado. Nos da el ejemplo de que no tenemos que pecar cuando estamos enfrentando la tentación. Jesús es el único ser humano que ha vivido una vida perfecta. El verso 16 de Hebreos 4 dice, acerquémonos pues
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Espíritu Santo invita a todos los creyentes para que se acerquen con confianza al trono de Dios para recibir misericordia y gracia por medio de Jesucristo. Esto a través de la oración. En la semana escuchábamos respecto a la oración, ¿verdad? La oración es la manera en que nosotros nos acercamos a Dios y eso debe de ser de una manera confiada, dice Hebreos 4:16. Nosotros debemos orar aun cuando no sintamos el deseo de hacerlo. Nuestras oraciones deben ser frecuentes, esto es, constantes en todo momento. Nuestras oraciones deben ser fervientes, esto quiere decir intensamente, con mucho entusiasmo. Y nuestras oraciones deben de ser definidas, esto es, claras, precisas, concretas. Fue en el trono de Dios que Cristo hizo expiación por los pecados. Es de allí mismo que la gracia es dispensada a los creyentes para todas las cuestiones de la vida. Hermanos, hemos visto hasta aquí 5 de las 7 frases que el Señor Jesús pronunció ahí colgado en la cruz. Y quisiera hacer un pequeño recuento antes de que terminemos. La primera es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estudiábamos que tiene que ver con el perdón. Y decíamos que nos invita a ser conscientes de cuánto el Señor nos ha perdonado a través de Cristo. Y eso debe de movernos a nosotros a ser generosos en perdonar a los demás. La segunda frase es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, y nos habla de salvación. La palabra nos recuerda que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él no vino solamente a mostrarnos cómo vivir mejor. Vino a darnos salvación, vino a darnos vida eterna y la certeza de que cuando nosotros partamos de este mundo estaremos con Él. La tercera frase: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Tiene que ver con el amor. ¿Recuerdan? Lo estudiamos la semana pasada. Nosotros como creyentes debemos amar a los demás con el mismo tipo de amor que Jesús tiene por nosotros. Amar de esa manera no solo llevará a los no creyentes a Cristo, decíamos, también mantendrá a los creyentes fuertes y unidos en un mundo que es hostil hacia Dios. Recuerdan que decíamos que así como Jesús fue el ejemplo de amor viviente de Dios, nosotros debemos ser ejemplo del amor de Jesús hacia los demás. Hoy estudiábamos la cuarta frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que tiene que ver con la soledad. Debido a que Dios no tolera el pecado, estudiábamos, porque Él es santo, Jesucristo en la cruz se encontró separado de su Padre, ya que su perfecta comunión se encontraba rota por llevar sobre sus hombros el peso de nuestros pecados. Nosotros deberíamos sentirnos desnudos y avergonzados si algún pecado secreto o no está en nuestra vida. Y recordemos, hermanos, que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos lleva a la soledad, nos lleva al aislamiento. Y la quinta frase: tengo sed, y habla de la necesidad. Y decíamos que el hecho de que Jesús se humanizó nos recuerda que Él no está distante de aquel que clama por misericordia. Él es capaz de compadecerse de nosotros y recibirnos porque Él experimentó todas nuestras luchas como ser humano y sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, por lo que su sacrificio es completo y capaz de darnos la victoria sobre nuestra misma condición humana. Hermanos, el Señor Jesús nos entiende porque Él vivió con nosotros, Él se hizo verdaderamente hombre y está al pendiente de nuestro clamor. Decíamos también que fue en el trono de Dios que Cristo hizo expiación por los pecados, y de allí mismo es que la gracia es dispensada a los creyentes para todas las cuestiones de la vida. Hermanos, el Señor sabe de lo que tenemos necesidad, pero la necesidad no tiene que ser el centro de nuestras vidas. Leíamos en Mateo 6 lo que dice: efectivamente tenemos necesidad, pero el Señor se encargará de cubrir todas nuestras necesidades. Nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y quisiera concluir en este momento
con lo siguiente, hermanos, escuchen esta lectura. Dios ha decidido que nadie sea salvado por medio de grandes conocimientos científicos, sino por el acto sencillo de la predicación de su palabra. Sustituir la predicación del Evangelio no podrá llevar a nadie arrepentido a los pies de Cristo. No venimos a la iglesia a escuchar un mensaje positivo y que nos haga descansar del estrés. Venimos a la iglesia a escuchar el mensaje de Dios, de Cristo crucificado, cuya muerte fue concretada para nuestra salvación. La teología de la cruz no solo transforma nuestra perspectiva de la vida, sino también transforma nuestra perspectiva del amor de Dios. El amor de Dios es diferente al amor que nosotros los humanos conocemos. Dios no se mueve por aquello que le parece atractivo, sino al contrario, se motiva por aquellas cosas que le parecen desagradables, para trabajar en ellas y convertirlas en agradables. Dios escoge lo repulsivo para hacerlo puro y santo, para transformarlo. El amor de Dios nunca cambia, nunca falla, su amor es soberano. Ha determinado no dejarnos igual a como nos encontró. Y viene a nuestra mente, ¿verdad? Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y que su palabra no vuelva vacía, como dice Isaías 55:11, ¿no? Sino que sea prosperada para lo que el Señor la envió. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Y recuerden, como dice aquí atrás el nombre de nuestra iglesia, Maranata, Cristo viene. Buscamos, hermanos, en nuestras Biblias el Salmo número 100. Salmo número 100. Le damos lectura. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Vamos a entonar ahora, hermanos, 2 alabanzas más. Me hirió el pecado, fui a Jesús, y el Salmo 91. Al terminar, ahora toca el privilegio a nuestro hermano Fernando para compartirnos la palabra de nuestro Dios.
Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan capítulo 19, versículos 14 al 30. Y vamos a tener una meditación en un evento histórico, un evento sucedido ya hace 2000 años y que precisamente es la base de nuestra fe y de nuestra redención. Estamos hablando de la crucifixión de Jesucristo. Juan 19, versículos 14 al 30, dice la palabra de Dios. Era la víspera de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Este pasaje que nos narra el apóstol Juan, el momento histórico en el que Jesús fue crucificado, los detalles acerca de la crucifixión, que se repiten una y otra vez en los evangelios, tanto en Mateo, Marcos y Lucas, como en Juan, y que nos van a hablar de este evento histórico, la crucifixión. Es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos como algo completamente cierto, seguro, y sabemos que no solamente nosotros, sino la historia y la arqueología han demostrado que este evento ocurrió. Ahora bien, hay controversia debido a algunas publicaciones acerca de la cruz, Y es que hay algunas personas que dicen que Jesucristo no fue crucificado, sino que fue colgado en un madero. Vamos a ver que esta doctrina o enseñanza nace en el siglo IV, cuando un escritor por ahí llamado Justo Lipsio distinguió varias formas de cruces. Una cruz a la que le llamó cruz simplex, que era un poste o travesaño, o que también se podría referir a un tronco de árbol, y una cruz compacta,
que era el conjunto de dos postes o vigas. Esta cruz compacta podría ser en forma de X, en forma de T o en la cruz tradicional que tenemos con uno de los extremos más alargados que el otro. Ahora bien, todos los primeros siglos, los dos primeros siglos, nunca hubo esa controversia acerca de que si era una cruz o de que si era un madero, sino que todos los cristianos de los primeros 2 siglos de la historia aceptaron y transmitieron verbalmente la idea de que había sido crucificado el Señor en una cruz. Ahora bien, algunos escritores como Justino Mártir, que vivió del 160 al 165, como Irineo de León, como Tertuliano, que pues narran que esta forma de crucifixión era la más adecuada, era la que llevaron a cabo los romanos con Jesucristo. Fue hasta 1928 que los testigos de Jehová adoptaron como doctrina que Jesús no murió en una cruz, sino en una estaca a la que dieron un nuevo nombre, madero de tormento, aunque desde 1879 sus publicaciones afirmaban la crucifixión. Es más, hace un rato veía un video donde uno de los logos de la Watchtower Asociación, antes de que fuera esta denominación, había una cruz con una corona, y era una cruz completamente como la que conocemos. Quiere decir que posteriormente ellos cambiaron eso. Es más, en una tumba que mandó a erigir uno de sus líderes llamado Charles Taze Russell, aparece esta misma cruz. Entonces, parece ser que cambiaron de opinión, ¿verdad? Pero vamos a ver que esto vino a afectar porque eso cambió también una concepción del mundo cristiano. Algunos adoptaron esa idea y vamos a tratar de demostrar que Jesucristo murió en una cruz. Los eruditos cristianos creen que es más probable que Jesús murió en una cruz con travesaño debido al testimonio de los testigos presenciales. Aunque no es determinante para nosotros, hay que decirlo, la forma de la cruz, porque igual es un madero, igual es una cruz. Lo importante no es la cruz, sino el que murió en la cruz, que es Jesucristo. Debemos decir que el único texto que apoya la teoría de los testigos es Gálatas 3:13, donde se cita un pasaje del Antiguo Testamento que dice que maldito todo el que es colgado en un madero. Podríamos decir entonces que para refutar esta doctrina hay 2 textos básicos. Uno se encuentra en Mateo 27, versículos 37. Y dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Ahora bien, si Jesús fue crucificado en un madero, como dicen los testigos de Jehová, debió haber sido en esta forma. Entonces, ¿cómo se llama? Lo que pusieron aquí, dice el versículo 37, la causa escrita de Jesús, el anuncio que pusieron, que estaba en griego, en hebreo y en latín, y debe haber sido de un tamaño bastante grande, porque lo veían desde lejos, pues diría el texto que fue puesto sobre las manos de Jesús, o encima de las manos de Jesús, no diría sobre su cabeza. Y el otro texto se encuentra en Juan capítulo 20, versículos 24, y tiene que ver con la resurrección de Cristo. Juan 20, 24, y es Tomás precisamente el que nos va a decir algo muy significativo. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos
y metiere mi mano en su costado, no creeré. Aquí el apóstol Juan utiliza la forma plural para los clavos. Si hubiera estado crucificado así o empalado como en un madero, diría, si no viere yo la señal del clavo en las manos, pero dice en plural, si no viere la señal de los clavos. Entonces, es muy significativo que los clavos nos vienen a dar la pauta de que Jesucristo fue crucificado, pues como normalmente se representa en esta forma, ¿no? En una forma de cruz. Algunos tienen problemas con las traducciones porque dicen que las palabras que se usan, silos para madera y estairos para cruz, son diferentes y que pues los usos han cambiado, etcétera. Pero me gustó un pensamiento de un comentarista que decía que independiente, si se usa la palabra madero, es para mostrar que pues la cruz es de madera. Entonces es por eso que se usa, también es otro argumento. Pero finalmente entendemos que lo más importante es que para nosotros, independientemente de que fuera o no una cruz, aunque tenemos la base bíblica para demostrarlo, pero nos damos cuenta de que lo más importante fue el evento. Jesucristo fue crucificado. Ahora, ¿qué significado tiene para nosotros la cruz? Normalmente para muchos en los principios del cristianismo piensan que la cruz es un símbolo del cristianismo. Esto no es así. El cristianismo en sus primeros siglos nunca se identificó por la cruz. Se identificó en algunos años por un pez, pero los primeros cristianos se identificaban por el amor que se tenían unos a otros, no por un símbolo, no por un objeto, sino por algo práctico como es el amor. Ahora bien, es hasta el siglo IV cuando empieza a aparecer el símbolo de la cruz y posteriormente con la aparición del catolicismo, pues esto ya se vuelve un desastre porque empiezan a tomarlo como un amuleto, cosa que no es correcta, porque es lo que no significa la cruz, no significa protección ni amuleto, ¿sí? Y los cristianos nunca usaron esto para identificarse. Vamos a ver entonces los significados de la cruz para los cristianos. En primer lugar, Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos dice que viene siendo un símbolo de maldición. Gálatas 3:13. Y esto es muy fuerte, porque nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Imagínense que el Hijo de Dios, el perfecto hombre, el perfecto Dios, por supuesto, fue hecho maldición, fue hecho maldito por nosotros, en lugar de nosotros. Nosotros éramos los que debíamos de ser malditos, pero Él tomó nuestra maldición. Filipenses 2:8, es otro significado de la cruz. Filipenses 2:8 dice, Filipenses 2, ya me equivoqué, un minuto. Filipenses 2, está mal mi cita, posteriormente la corregimos. Vamos a ver otro de los significados de la cruz. Sufrimiento, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice así la escritura. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La cruz para los cristianos es un símbolo de sufrimiento. También es un símbolo de triunfo. Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, versículo 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
La cruz es un símbolo de triunfo de Jesucristo sobre los poderes demoníacos. También 1 de Pedro 2:24 dice así la palabra de Dios, 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice que nuestros pecados fueron llevados a esa cruz. ¿Para qué? Para ser castigados, para ser muertos. Nuestra deuda saldada, Colosenses 2, versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta que había contra nosotros, que viene siendo para nosotros la ley que nos declaraba culpables. Y vemos Efesios 2, 14 y 16. Efesios 2, 14 y 16 dice, porque Él es de nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La cruz es un símbolo de reconciliación, también es un símbolo del amor de Dios. Romanos 5:8, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 5:8, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vemos cómo en la Escritura una y otra vez se menciona la cruz relacionada con algún aspecto, ya sea de castigo, del amor de Dios, de la paga del pecado, de muchas cosas que tienen un significado para nosotros como cristianos. Pero podemos ver entonces cómo esta cruz, que algunos dicen que era madero, pues finalmente termina convirtiéndose en un símbolo pues del amor de Dios, del castigo de nuestros pecados. Pero más allá de esto, pues vemos también algunas enseñanzas, y una de ellas me llamó mucho la atención, es que esto nos prueba la inspiración divina de las Escrituras. Vamos a ir al Salmo 22 y vamos a ver cómo es que un escrito, una profecía del Antiguo Testamento, como el Salmo 22, va a probar la inspiración de las Escrituras. Salmo 22. Este salmo es conocido como un salmo mesiánico, es decir, es un salmo que habla del Mesías. El escritor es el rey David. Lo escribió aproximadamente el libro de los Salmos está escrito entre el año 1410 al 450 antes de Cristo. Es la fecha que históricamente se maneja, pero vamos a ver algunos aspectos. El rey David comenta aquí, dice, versículo 11, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, en tanto ellos me miran y me observan.
repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vemos aquí que el pasaje que leímos en San Juan, que menciona la repartición de las vestiduras de Jesucristo, se encuentra en este salmo. Vemos que dice también, horadaron mis manos y mis pies. Es interesante, pero ¿cómo es posible que el rey David escribiera esto cuando ni siquiera conocían ellos la crucifixión? Ya que el método de muerte judío era por matar a pedradas. Entonces era lo que prevía la ley. Si alguien violaba la ley, debía de ser apedreado y muerto a pedradas. Y en último de los casos sería el del madero, que era una forma que aún no se puede explicar, porque no hay ningún caso registrado de una persona que hubiera sido colgada en un madero. Pero definitivamente vemos aquí cómo es que un método de tortura romano está escrito en un libro que fue 1400 años antes. Y eso es algo que prueba la inspiración divina de las Escrituras. Hubo algunas profecías que se cumplieron en esta crucifixión, por ejemplo, Isaías 53, por mencionar algunas, Isaías 53, versículo 12, Isaías 53, 12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fue contado con los pecadores. ¿Cuándo fue contado Jesucristo con los pecadores? Cuando estaba en la cruz. Al lado de él estaban dos ladrones. Esos eran los pecadores y a él lo contaron entre ellos. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Dice así la Escritura: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Este libro fue escrito aproximadamente en el 518 antes de Jesucristo, es decir, que no había manera de que se pudiera plagiar. También 13:6, Zacarías 13:6, dice así la palabra: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. En fin, por mencionar algunas, el Salmo 22, como ya lo mencionamos, podemos decir básicamente que la cruz es el lugar de ejecución de la sentencia de Dios. Una sentencia que dice que el alma que pecare, esa morirá. O como diría Romanos 6:23, Romanos 6:23 dice así la Escritura, y es la sentencia que se llevó a cabo allí en esa cruz. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir por ese pecado. No fui yo, fue Cristo. No fuiste tú, fue Cristo. Él murió en tu lugar. Entonces, podemos ver básicamente, hermanos, que la crucifixión, en primer lugar, sí fue en una cruz, sí fue real. Históricamente se puede demostrar, arqueológicamente está demostrado, bíblicamente también ya lo vimos. Y vemos todo lo que conlleva o todo lo que se relaciona con esta muerte de cruz. Más que nada, nosotros cuando miramos hacia la cruz, podemos pensar en el amor de Dios, en la justicia de Dios, en el amor de Dios, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en la justicia de Dios, porque la paga del pecado es muerte. La ley exigía que alguien pagara por el pecado que se había cometido, y pues Cristo tomó nuestro lugar. Entonces vemos aquí, y de esta manera podemos pensar en esa cruz como un símbolo de nuestra redención, aunque
Volvemos a repetir, en ningún momento se toma como un amuleto, como un objeto de fe para los cristianos. Por el contrario, la mayoría de los creyentes evangélicos cristianos en ningún momento muestran esa idea. Y vamos a terminar con unos versículos en Apocalipsis que nos recuerdan precisamente esto. Apocalipsis 5, versículos 9 y 10 dice, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Está hablando de Jesucristo, está hablando de que Él es el único que podría abrir los juicios de Dios y que porque Él es el que derramó su sangre para comprarnos, para redimirnos, para limpiarnos, para comprarnos, dice, nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Así que ahora, gracias a esa cruz, hay chinos, hay españoles, hay filipinos, hay mexicanos, hay colombianos, guatemaltecos, judíos y gentiles de todos los grupos étnicos que van a ser redimidos por esa cruz, que fueron redimidos por esa cruz, y es en base a esa crucifixión y a esa muerte expiatoria que nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, la paz con Dios y, como diría la misma Escritura, y herencia entre los santificados. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a recordar esto cada día. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Terminamos, hermanos, el culto a nuestro Dios. Lo hacemos con una oración y una lectura. Inclinamos nuestros rostros, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido de poder estar delante de ti, escuchando tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que esta palabra que hemos escuchado sea de bendición para nuestras vidas, que la pongamos en práctica, Señor, que la reflejemos, Padre, a la gente que no la tiene. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú nos guardas, gracias porque tú nos sostienes. Te pido, Señor, que guardes a mis hermanos, Señor, que están padeciendo alguna enfermedad. Te pido que los fortalezcas, que los guardes, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Y gracias, Padre, porque a pesar de que no podemos estar juntos físicamente, nos permite, Señor, poder estar juntos espiritualmente, escuchando tu palabra y glorificando tu nombre, alabándote, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. La palabra de nuestro Dios nos dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, habitad los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.